El sol se levanta sobre un continente que vio nacer a la humanidad misma. Aquí, entre desiertos infinitos y ríos que sostienen imperios enteros, la vida no se detiene jamás. Cada amanecer trae el rugido de un león y el eco de un tambor. Existen montañas coronadas de hielo justo sobre el ecuador, cataratas tan poderosas que su estruendo se escucha a kilómetros de distancia, y desiertos de arena dorada donde las estrellas parecen mucho más cercanas que en cualquier otro lugar del planeta. Bienvenidos a África, un territorio de más de 1.500 millones de personas y 54 países, donde la naturaleza sigue marcando las reglas y donde, todavía hoy, se puede sentir el mismo pulso que dio origen a toda la vida humana. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo justo ahora? Cuéntanos en los comentarios de dónde nos acompañas hoy. Si te apasiona descubrir el planeta con nosotros, dale like, comenta y suscríbete a Atlas Infinito para explorar juntos otros destinos igual de fascinantes. África es el segundo continente más grande del planeta, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 54 países soberanos. Su territorio es tan vasto que Estados Unidos, China, India y buena parte de Europa cabrían juntos dentro de sus fronteras, y aún así sobraría espacio. Con más de 1.500 millones de habitantes, es también el continente más joven del mundo. En muchos países, la mitad de la población tiene menos de 20 años, y las ciudades crecen a un ritmo que ninguna otra región puede igualar. Se hablan aquí entre 1.500 y 3.000 lenguas distintas, repartidas entre miles de grupos étnicos que conservan tradiciones, religiones y formas de vida completamente diferentes entre sí, incluso dentro de un mismo país. Antiguos reinos e imperios, como Egipto, Kus, Malí y Etiopía, alcanzaron una riqueza y un poder que rivalizaban con cualquier civilización de su época, mucho antes de que Europa llegara a establecer contacto con estas tierras. Hoy, África combina rascacielos modernos con aldeas donde la vida sigue el ritmo de la tierra y del sol, demostrando que la tradición y el progreso no tienen por qué estar peleados, sino que pueden convivir en un mismo territorio. Geográficamente, África lo tiene casi todo: el desierto más grande del planeta al norte, selvas tropicales húmedas en la zona ecuatorial, sabanas infinitas en el centro y sur, y montañas nevadas que sorprenden a quienes esperaban solo calor y arena. El río Nilo, el más largo del mundo, y el río Congo, que atraviesa la segunda selva tropical más extensa del planeta, funcionan como verdaderas autopistas de agua que han sostenido civilizaciones enteras durante miles de años.
Culturalmente, el continente es un mosaico de expresiones. Los vestidos de colores intensos, los tambores que marcan cada celebración, y la tradición oral de los griots, narradores que memorizan siglos de historia familiar y la transmiten de generación en generación. Pueblos como los Masái en el este, los Simba en el suroeste o los Dogon en Malí conservan formas de vida, vestimenta y creencias que han cambiado muy poco a pesar del paso de los siglos y de la llegada de la modernidad. La comida también cuenta historias. El café ceremonial etíope, los guisos de mijo y sorgo en las zonas más áridas, o el pescado asado en hojas cerca de los grandes ríos, reflejan cómo cada región aprendió a alimentarse con lo que la tierra le ofrece. ¿Qué opinas de este continente después de todo lo que acabas de conocer? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención de África. ¿Hay algún lugar de este continente que siempre hayas querido visitar? Déjanoslo saber abajo, nos encanta leer sus historias. Ahora sí, abrochate el cinturón. Es momento de descubrir las maravillas más impresionantes de todo el continente africano. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solo una sigue en pie: la Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4.500 años para el faraón Keops, utiliza más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de más de 2 toneladas de peso cada uno. Su alineación con los puntos cardinales es tan precisa que muchos arquitectos modernos todavía no logran explicar por completo cómo los antiguos egipcios lograron semejante exactitud sin ninguna de las herramientas tecnológicas que hoy damos por sentado. Junto a la Gran Pirámide se levantan las de Kefren y Micerino, formando en conjunto la necrópolis de Giza, un complejo funerario que resume la ambición y el poder absoluto de los faraones del antiguo Egipto. A pocos metros de las pirámides, la Gran Esfinge observa el horizonte desde hace milenios. Una figura con cuerpo de león y rostro humano, tallada directamente en un único bloque de piedra caliza natural. Hoy, la ciudad de El Cairo ha crecido tanto que sus edificios modernos casi rozan el borde del desierto donde descansan las pirámides, creando un contraste único entre el pulso urbano actual y el silencio de un pasado milenario. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, el río Zambeze se lanza al vacío formando las cataratas Victoria,
reconocidas por los pueblos locales como Mosió Atunya, que significa el humo que truena, gracias al estruendo y la neblina que produce la caída. Con casi 1.700 metros de ancho y más de 100 metros de altura, no son ni las más altas ni las más anchas del mundo, pero al combinar ambas medidas forman la cortina de agua en caída continua más grande jamás registrada. El explorador escocés David Livingstone las avistó en 1855 y las bautizó en honor a su reina, aunque los pueblos de la región ya las veneraban desde hacía siglos como un lugar de enorme poder espiritual. Durante la temporada seca, algunos visitantes se atreven a nadar en la Piscina del Diablo, una poza natural justo en el borde del precipicio, protegidos únicamente por una barrera de roca que detiene la corriente en el último instante. La neblina que producen las cataratas puede verse a más de 30 kilómetros de distancia, y por eso los primeros exploradores lograron localizarlas mucho antes de escuchar siquiera el rugido del agua al caer. El Kilimanjaro es la montaña más alta de África, con casi 5.900 metros de altura, y lo más sorprendente es que se trata de un volcán completamente aislado, sin ninguna cordillera a su alrededor que lo acompañe. A pesar de encontrarse muy cerca del Ecuador, su cima permanece cubierta de nieve durante gran parte del año, un contraste que sorprende a quienes imaginan a África únicamente como un territorio cálido y desértico. Ascender el Kilimanjaro significa atravesar hasta 5 climas distintos en pocos días. Comienza entre selvas tropicales húmedas, continúa por sabanas y páramos, y termina en un paisaje helado que recuerda al Ártico, todo en una sola montaña. Sin embargo, los glaciares de su cima han perdido más del 80% de su superficie en el último siglo, y los científicos advierten que en pocas décadas la nieve del Kilimanjaro podría desaparecer por completo. El Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo, con una extensión de más de 9 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 11 países, una superficie comparable a la de Estados Unidos completo. Contrario a lo que muchos imaginan, hace apenas 10.000 años el Sáhara era una sabana verde llena de lagos y ríos, como lo demuestran las antiguas pinturas rupestres que todavía se conservan en algunas de sus montañas.
Las dunas de arena, esa imagen que todos asocian con el desierto, en realidad cubren apenas una cuarta parte del Sáhara. El resto está formado por llanuras de grava y mesetas rocosas mucho menos conocidas. Durante el día, la temperatura puede superar los 50 grados centígrados, pero al caer la noche, sin nubes que retengan el calor, el termómetro puede acercarse peligrosamente al punto de congelación en cuestión de horas. Los tuareg, conocidos como los hombres azules por el tinte índigo de su ropa tradicional, han cruzado estas rutas de comerciantes durante generaciones, guiando caravanas de sal y oro entre oasis que parecen milagros en medio de la nada. En el extremo sur de África se alza la montaña de la Mesa, un imponente macizo de cima completamente plana que domina el paisaje de Ciudad del Cabo desde hace millones de años. Su roca de arenisca tiene más de 260 millones de años de antigüedad, lo que la convierte en una formación más antigua que el Himalaya, los Alpes o las montañas rocosas combinadas. Un teleférico giratorio, inaugurado en 1929, sube a los visitantes hasta la cima en pocos minutos, ofreciendo vistas simultáneas del Océano Atlántico, la ciudad y las montañas cercanas, todo desde un mismo punto. Sobre esta montaña crecen más de 2.200 especies de plantas distintas, más que en todo el Reino Unido junto, convirtiendo a esta cima en una de las reservas de biodiversidad vegetal más ricas del planeta. El nombre Serengeti proviene de una palabra masái que significa llanura interminable, y basta con sobrevolar el parque para entender por qué. La sabana se extiende hasta donde alcanza la vista, sin un solo obstáculo que interrumpa el horizonte. Cada año, cerca de 2 millones de ñus y cientos de miles de cebras recorren el Serengeti en círculo, siguiendo el rastro de las lluvias en lo que se conoce como la Gran Migración, el mayor desplazamiento de mamíferos terrestres del planeta. Detrás de esta marea de herbívoros siempre viajan los depredadores, leones, hienas y guepardos que han aprendido a calcular cada movimiento de la manada para asegurar su próxima comida en medio de la llanura abierta. El Serengeti alberga la mayor concentración de leones de toda África, y también reúne al resto de los llamados 5 grandes. Elefantes, búfalos, rinocerontes y leopardos comparten este mismo territorio sin fronteras visibles. Aunque las fronteras políticas dividen el mapa, para los animales el Serengeti se conecta sin interrupciones con el Maasai Mara de Kenia,
formando en conjunto uno de los ecosistemas de vida silvestre más importantes de todo el mundo. La reserva de Maasai Mara, en Kenia, toma su nombre del pueblo Masái y del río Mara, cuyas aguas se convierten cada año en el escenario de uno de los momentos más dramáticos de toda la naturaleza salvaje. Entre julio y octubre, miles de ñus se lanzan al río Mara para cruzarlo, enfrentando corrientes fuertes y cocodrilos gigantes que esperan pacientemente bajo la superficie, uno de los espectáculos más intensos que ofrece la fauna africana. A diferencia de otros parques, el pueblo masái sigue viviendo alrededor de la reserva, pastoreando su ganado vestidos con sus característicos mantos rojos, manteniendo un estilo de vida que ha cambiado muy poco durante generaciones. Los guerreros masái son conocidos por su danza tradicional del salto, llamada adumu, en la que compiten saltando en vertical lo más alto posible, una muestra de fuerza y estatus dentro de la comunidad. Sobrevolar la reserva en globo aerostático al amanecer permite ver, desde el aire, cómo se mueven las manadas sobre la llanura dorada, mientras el sol ilumina un paisaje que parece no tener principio ni fin. El Nilo es considerado el río más largo del mundo, con un recorrido de casi 6.700 kilómetros que atraviesa 11 países antes de desembocar en el mar Mediterráneo, algo poco común porque fluye de sur a norte. Nace de la unión de dos ríos, el Nilo Blanco, que sale del lago Victoria, y el Nilo Azul, que desciende desde las montañas de Etiopía, encontrándose ambos en la ciudad de Jartum, en Sudán. Durante miles de años, el antiguo Egipto dependió por completo de las crecidas anuales del Nilo, que depositaban limo fértil en sus orillas y permitían cultivar en medio de un desierto que, sin el río, sería completamente estéril. Hoy, casi la mitad de la población egipcia vive a orillas del Nilo o de su delta, concentrando ciudades enteras en una franja de tierra fértil rodeada, a pocos kilómetros, por arena y roca desértica. En años recientes, la construcción de una gigantesca represa en Etiopía ha generado tensiones diplomáticas con Egipto y Sudán, recordándonos que el control de esta agua sigue siendo, hoy como hace siglos, una cuestión de poder. El delta del Okavango, en Botsuana, es un fenómeno geográfico poco común. Un río que nunca llega al mar, sino que se dispersa y desaparece lentamente en la arena del desierto de Kalahari. Lo más curioso es que su gran inundación llega entre marzo y junio, meses después de las lluvias que la originan en las montañas de Angola, convirtiendo temporalmente el desierto en un vasto laberinto de agua. En 2014, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndolo en el sitio número 1000 de su lista, un reconocimiento a un ecosistema que se transforma completamente según la temporada del año.
La mejor forma de explorar sus canales es a bordo de un mokoro, una canoa tradicional tallada en un solo tronco que los guías locales impulsan de pie, deslizándose en silencio entre juncos y aguas poco profundas. Elefantes, hipopótamos, leones y perros salvajes africanos, una de las especies más amenazadas del continente, conviven en este oasis temporal que aparece y desaparece cada año, según el ritmo de las lluvias lejanas. El Cabo de Buena Esperanza marca, para muchos, el punto donde el Océano Atlántico y el Océano Índico parecen encontrarse, aunque geográficamente ese cruce exacto ocurre en realidad un poco más al este, en el Cabo de las Agujas. El navegante portugués Bartolomeu Dias lo bautizó originalmente como Cabo de las Tormentas en 1488, por las violentas condiciones marítimas que enfrentó al rodearlo por primera vez en su expedición hacia el Océano Índico. El rey de Portugal decidió cambiarle el nombre a Cabo de Buena Esperanza, pues representaba la posibilidad de encontrar finalmente una ruta marítima directa hacia las riquezas de la India, sin necesidad de cruzar tierras hostiles. Sus acantilados caen directamente sobre aguas frías y turbulentas, mientras que, a pocos metros de distancia, colonias de babuinos y avestruces salvajes recorren libremente la vegetación baja que cubre este extremo del continente. Durante siglos, este punto fue un paso obligado para cualquier barco que viajara entre Europa y Asia, convirtiendo a esta esquina de África en uno de los cruces marítimos más disputados y estratégicos de la historia mundial. Frente a la costa de Tanzania, el archipiélago de Zanzíbar mezcla influencias árabes, indias, persas y africanas en un mismo territorio, resultado de siglos de comercio marítimo entre el Océano Índico y el interior del continente. Su casco histórico, conocido como Stone Town, conserva puertas de madera talladas a mano, calles estrechas y balcones de estilo omaní, y por ello fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante siglos, la isla fue también uno de los mercados de personas esclavizadas más grandes de África Oriental. Hoy, una catedral anglicana se levanta exactamente sobre el antiguo mercado, como memoria permanente de ese pasado doloroso. Conocida como una de las Islas de las Especias, Zanzíbar todavía cultiva clavo de olor, canela y nuez moscada, aromas que impregnan sus mercados y que, durante siglos, atrajeron a comerciantes de medio mundo. Freddie Mercury, el legendario cantante de Queen, nació precisamente en Stone Town en 1946, un dato que sorprende a muchos visitantes que llegan buscando playas y terminan descubriendo un pedazo inesperado de la historia del rock. Desde las pirámides de Giza hasta los callejones de Marrakech, desde el rugido del Serengeti hasta el silencio del desierto del Sáhara, hemos visto que África es un continente imposible de resumir en un solo viaje.
Es un territorio de contrastes extremos, montañas nevadas junto al Ecuador, ríos que sostienen civilizaciones milenarias, y ciudades modernas que crecen a un ritmo que ninguna otra región del planeta puede igualar. Pero, sobre todo, África es sus más de 1.500 millones de personas. Miles de pueblos, lenguas y tradiciones que han aprendido, generación tras generación, a convivir con una naturaleza que impone sus propias reglas. Vivir en África significa entender que la vida no siempre se mide en comodidad, sino en resiliencia, en comunidad y en una conexión con la tierra que muchas otras partes del mundo ya perdieron hace tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por África. Cuéntanos qué rincón de este continente te gustaría que exploráramos juntos la próxima vez, y no olvides seguir con nosotros en Atlas Infinito.